Buenas tardes. Vamos a hacer esta pulsera, que son cuentas de madera, semillas de madera, pero la voy a hacer en color rojo para que se vea. Y si hay oportunidad, hacemos una de tirita roja con gamuza para tener el jueguito. Y esta se va a quedar igual. Entonces vamos a hacer un juego de pulseras. Y si hay algún comentario, me lo dejan saber. Vamos a iniciar para los que ya se conectaron. Lo que vamos a utilizar va a ser el hilo chino rojo. Acuérdense que tenemos que trabajarlo con hilo base y el hilo que teje. En este caso vamos a cortar el hilo base. Para esto tenemos que tener, esto es lo que vamos, para los que se acaban de conectar, vamos a hacer esta bonita pulsera. Tiene muy bonita el tejido. El hilo base es nuestra medida más unos 20 centímetros, pero en este caso voy a cortar mucho más, porque voy a utilizar esta tablita y para no estar muy apretada por la cuestión de las cuentas de madera, yo les recomiendo que corten, en este caso, unos 120 centímetros, porque al doblarlo nos da un total de 60 centímetros cada lado. Entonces, con 120 es suficiente. Ok, lo primero que vamos a hacer va a ser insertar nuestras cuentas para poder hacer este estilo. Y para esto pues tengo estas cuentas de madera que me gustaron. Pueden ser con este estilo o pueden ser también cuentitas redondas. Por ejemplo, compré estas también, pueden ser estas, pero a mí me gusta más cómo queda con estas. Entonces lo voy a hacer con esta para poder hacerlo en rojo, para ver cómo se ve. Entonces, vamos a agarrar nuestros hilos. Déjenme acomodar aquí. Y vamos a quemarlos para hacer una aguja para insertar nuestras cuentas de madera. La ventaja del hilo chino, pues es que quema muy bien. Y estiramos nuestro hilo y cortamos. Permítame tantito. Ya. Ok, entonces vamos a insertar, en este caso, inserté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de cada lado. 7 de cada lado. Entonces, a veces, en ocasiones viene cerrada nuestra cuenta de madera. Si es así, pues hay que abrirla. 2. Vamos a tenerlas ya insertadas para no batallar. 3. Mire, por decir, esta viene toda cerrada. Con la punta de nuestras tijeras hay que abrirla. Y no es que esté cerrada, lo que pasa es que el material con el que lo hacen, al momento de que yo me imagino que las tienen en moldes, el material pues obviamente se va hacia adentro. 1, 2, 3, 4. Esta está cerrada. Se hace un poquito de mugrero, ¿verdad? Pero bueno, ahorita limpio. Pero tiene que estar bien abierto porque ahorita vamos a entrar los hilos. Por aquí mismo, para poder hacer nuestro estilo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya insertamos. 7. Vamos a insertar otros 7 de otro lado. Bienvenidos a todos los que se están conectando. Bienvenidos, bienvenidas a todos en general. 1, 2. Estas semillas las pueden comprar en mercerías o si no también en línea, póngale semillas de madera, así se les conoce. Dino, amigos, el juego. Saludos.
Hola. Hay que obviamente abrir nuestras cuentas. 1, 2, 3, 4, 5. Esto es lo más difícil, o sea, lo más laborioso. 6. Pues no, pero si estás aquí, bienvenido. Podemos usar también un alfiler, si no está muy abierta nuestra cuenta. Y ya tenemos 7 y 7 de cada lado. ¿Ok? Vamos a limpiar. Vamos a ponernos a trabajar. Magali, bienvenida. Sí, ya te acordé. Ya me acordé, Magali. Es que a veces, pues por los nombres, pues como vienen ahí unas letras muy raras. Pero sí, ya sé quién eres. Bienvenida. Fíjense, vamos a utilizar estas cuentas y ustedes saben que tenemos que dejar un tramo, que este tramo se le llama el hilo que cuelga. ¿Qué significa? Que el hilo que cuelga es el que nosotros tenemos aquí y que baja para poder tener ajuste en nuestra muñeca. Y este hilo que nosotros ponemos nos ayuda a que la muñeca entre por nuestro puño. Entonces, ¿cuánto vamos a dejar? Podemos dejar entre 10 y 15 centímetros. Permítame. Listo. Entonces podemos dejar entre 10 y 15 centímetros aquí. Y las cuentas, lo que voy a hacer es, las vamos a recorrer hacia abajo, voy a hacer un pequeño nudo, al último lo voy a quitar nada más para que no se vayan a caer nuestras cuentas al momento de estar tejiendo. Entonces, vamos a verificar que esté parejito nuestro hilo, aquí, y vamos a dejar más o menos unos entre 10, 15 centímetros. Lo voy a poner aquí y vamos a empezar a tejer. Voy a acomodar aquí mi hilo junto con mis cuentas. Y esto es lo que vamos a utilizar. Vamos a cortar unos 140 centímetros de hilo chino rojo, que es el que va a empezar vamos a utilizarlo para tejer, como unos 140 centímetros. Sale una pulsera entre 17, 20, 21 centímetros, hasta unos 23 centímetros sale con 150, 120, 130, 150 centímetros podemos cortar. Pues que depende la medida que ustedes tengan. Como yo no sé qué medidas son, yo para mi medida voy a usar 130 para poder tejer mi pulsera. Vamos a verificar, el primer paso es que los hilos estén bien acomodaditos, así, que estén rectos, que no haya doblez, porque si hay doblez, no va a funcionar. ¿Puedes saludar a mi prima? Sí, ¿cómo se llama tu prima? Se puede azul claro, se va a poder el color que ustedes gusten. Recuerden que solamente yo les digo la técnica, pero ya depende de ustedes de... Es árabe, sí. Sí, me imaginé. ¿Puedes saludar a mi prima? Ella está viendo ahora mismo. Claro que sí. ¿Cómo se llama tu prima? Pues si me dices cómo se llama tu prima, la saludamos, ¿cómo no? Vamos a quemar nuestro hilo para poder hacer un tipo de aguja. Lo hacemos despacito para que sea lo más firme y que no esté tan delgadita, porque ahorita lo vamos a utilizar para cruzar nuestras cuentas. Y una vez que vamos a empezar, vamos a checar que esté centrado nuestro hilo. Y vamos a empezar con los nudos planos. El nudo plano pues es el sencillo, el que siempre hacemos. Y vamos a hacer 10 nudos planos. Entonces vamos a agarrar nuestros hilos. Voy a verificar que estén igual,
Pero acuérdense la técnica que siempre les he dicho, que cuando hacemos nuestro primer nudo plano, siempre verifiquemos que el lado donde está el nudo nos quede más largo un poco que este lado. ¿Por qué? Porque al hacerlo así, al momento de terminar nuestra pulsera, nos van a quedar parejitos los hilos. Entonces vamos a empezar a tejer como por aquí. Ok, hacemos el primer nudo, nos queda aquí un nudito que significa que es el nudo base. Vamos a hacer 10, llevamos 1, 2, 3, 4. Vienen siendo como 2 centímetros. 5, 6, 6, 7, 8. Voy a hacer 8. Con 8 es suficiente. 8. 8 nudos vienen siendo como 1 centímetro más o menos. Ok, ahora, ¿cuál va a ser la técnica? La técnica va a ser que vamos a hacer que en nuestro hilo entre por nuestras cuentas de madera. Vamos a ver si entra, si está tapado, pues hay que destapar con las tijeras. ¿Dónde puedo comprar esas cosas en Colombia? Necesitas checar en empresas que son en línea, una empresa que empieza con A y termina con N. Chécala y ahí ponle cuentas de madera y ahí te tiene que arrojar. O si no, en un buscador de tu ordenador, ponle proveedores de bisutería y pregúntales. Pero sí es, o sea, si nosotros nos damos a la tarea de buscarlo en internet, sí los vamos a encontrar. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hice? Hice que los dos hilos entraran en nuestras cuentas de madera, ¿ok? Y ahora vamos a hacer un nudo plano. Nada más vamos a checar el hilo guía en qué lado quedó. Quedó de este lado. Entonces voy a empezar de este lado. Después de mis cuentas voy a empezar de este lado y voy a hacer 2 nudos. Voy a acomodar las dos que estén así y voy a empezar a hacer 2 nudos planos. Lo importante es que las encuentres con el nombre. También, como te digo, con los proveedores de esas tiendas que son mayoristas en línea. Aquí quedó uno. Ahí los puedes conseguir. Se llaman semillas de madera, porque obviamente tienen forma de semilla. 2, fíjense, ahí quedó. Ahora, este estilo que estoy haciendo, nosotros lo estamos haciendo conforme vamos avanzando, ¿verdad? Pero ustedes pueden desarrollar su creatividad. Lo que pueden hacer es que a lo mejor los otros 2 hilos siguientes pueden ya sea volver a poner los hilos por dentro o quizás estos dos, uno más arriba que otro, o sea, ya depende, o sea, ponen uno y lo ponen otro y luego otros 2, ustedes vayan desarrollando. Obviamente voy a seguir un patrón, pero simplemente les doy opciones para que ustedes las tomen en cuenta de que pueden hacerlo como ustedes más gusten, ¿verdad? Bueno, esto es lo único laborioso en sí, pero no es que no se pueda. Simplemente es laborioso. Estos son los verdaderos tutoriales, lo que nos tardamos en hacerlo y presentarlos a ustedes en 7, 8 minutos. Entonces, esto es laborioso. Pero por eso es lo bonito de la bisutería, que nos ayuda como terapia también para desarrollar cualidades de paciencia. Gracias por esas reacciones. Si te gusta mi trabajo, te lo agradezco bastante. Vamos a checar dónde quedó nuestro hilo guía. Quedó de este lado. Entonces lo que voy a hacer es
usarlo de este lado. Vamos a hacer 2 nudos planos. 1. 2. Y va quedando ahí nuestra pulsera. Como les digo, esto es lo único laborioso. Aquí quedó. Si hacemos bien la aguja de nuestro hilo, o sea, la parte final, pues no batallamos, ¿verdad? Y si batallamos, lo podemos hacer con una aguja. Gracias por sus reacciones. Gracias, gracias. ¿Cómo puedo hacer un en vivo? ¿Cómo puedo hacer un en vivo? Pues la opción te la da el propio YouTube. No sé a qué te refieras. ¿Cuándo haces otro en vivo? Pues nada más teniendo, es que no lo planeo porque la verdad a veces tengo tantas cosas que hacer que yo no puedo decirles tal día, tales horas. O sea, para mí es difícil porque como tengo ocasiones muchas, me salen pendientes y que tengo que hacer esto o tengo que entregar algo, alguna pulsera o algo. Entonces para mí es muy difícil. Entonces cuando tengo oportunidad como ahorita, pues rápido me trato de hacerlo, pero si no, pues les hago les sigo haciendo los tutoriales, les sigo haciendo los tutoriales. ¿Cómo puedo hacer un en vivo? Bueno, pues simplemente le pones donde está el signo de más y ahí te va a salir que quieres hacer, una historia, un en vivo, lo que quieras hacer. No sé si a eso te refieres. Obviamente, pues tu página, ¿verdad? O sea, tu canal. Vamos a hacer 2 nudos planos. 1. Ahí va quedando nuestra pulsera. Siempre verifiquemos que los hilos estén parejitos, que no estén chuecos. Y pues sí, no les puedo decir que exactamente tal día. Y miren, ahí va quedando nuestra pulsera y va quedando muy bien. No es que les diga, pero sí se va a ver bien bonita en rojo, porque ya ven que lo café con rojo sí levanta. Este es uno. Y es muy sencilla y muy bonita. Ya vamos a acabar. Vamos a poner aquí. ¿Por qué ponemos el encendedor? Pues porque queremos que nos levante nuestro hilo para poder trabajar bien. Decorando el lápiz. ¿Sabes que sí lo voy a hacer? Sí lo voy a hacer. Ya las compré. Ya fui a comprar las plumas. Sí lo voy a hacer un en vivo. Y inclusive ya tengo aquí el material, miren, para que vean que sí. Les voy a enseñar qué les voy a poner a la pluma. Espérenme. Ahí voy. Es que compré algo que voy a hacer una pluma diferente. Ay. Miren, ya tengo la pluma nueva. O sea, ya estoy en esto. Miren, compré esto. Ya estoy en esto. Sí se las voy a hacer. Miren, para que vean que ya tengo el material. Esto es lo que vamos a utilizar. Les voy a decir cómo lo vamos a utilizar.
Y ya los tengo, ya lo tengo. Sí la voy a hacer. Se los prometo. No les puedo decir qué día, pero sí lo vamos a hacer. Y estas voy a ver nada más porque las vamos a poner por dentro. Estas van a ir por dentro. Entonces va a quedar todo colorido. No vamos a utilizar no vamos a utilizar ¿cómo se llama? Hilo, sino que vamos a poner esto para que le dé color. Y salieron bien económicas, en una tienda muy grande. Que son, hola Meli, bienvenida. Bienvenida, Meli. Entonces sí se las voy a hacer, ya les dije. Bueno, entonces vamos a terminar nuestra pulsera. Lo que voy a hacer es de que un día antes lo voy a publicar ahí donde dice comunidad. Les voy a publicar la hora. Por lo regular, más o menos puedo como a las 3:30 o 3:30. Entonces, a esa hora es cuando puedo hacerlo y lo vamos a hacer. Pero ya compré el material. Ay, ya las iba a envolver. Pero sí, van a quedar muy bien. Y también puedo hacer una con hilo. Si ustedes aguantan el en vivo, le hacemos los dos estilos. Las que van por dentro y las que van con hilo. Decoradas por fuera con hilo y con hombre. Pero sí. Yo les pongo ahí con anticipación qué día me voy a conectar y hago todo lo posible para que si de repente ven que no estoy a esa hora, pues a lo mejor unos minutitos más, unos minutitos menos. Como les digo, es que a veces como me ocupo, voy a algunas vueltas o algo y ya se me dificulta. Pero por eso nunca anuncio. Pero como se quedan los en vivos, pues no hay problema, ¿verdad? Los pueden ver en repetición. Déjenme nomás, ya es el último, ya se batalla el último. Ok, ahí quedó, ya vamos a terminar nuestra pulsera. Ok. Gracias porque ven mis tutoriales y comparten y le dan like. Muchas gracias. Eso me ayuda mucho, el que ustedes me sigan. Fíjense, pues ya es lo último, ¿verdad que es lo último? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí ya le voy a hacer, acá hice ¿cuántos? 8 nudos. Entonces aquí ¿cuántos voy a hacer? 8. Ya llevo 2. Entonces simplemente le sigo ya con puro nudo plano. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Siguiente paso, verificar que tengan los dos el mismo largo. ¿Cómo lo vamos a verificar? Pues lo vamos a verificar de esta manera. Vamos a limpiar nuestra área. Y vamos a verificar que sean el mismo largo. Ahí quedó. ¿Se fijan? Es el mismo. Quedó el mismo largo. Miren qué bonito está. Spider, ¿qué dices? Si te mando 1,000 pesos, ¿enseñas tu cara? Claro, ahorita la enseñamos. Claro que sí, ¿cómo no? Eso, y aparte, pues me ayudaría mucho, ¿verdad? Porque con el dinero uno compra material. Y bueno, entonces aquí ya terminamos y vamos a apretar bien y vamos a fíjense, al momento de quemar hay que tener cuidado. Obviamente hay que hacer el hilo base hacia atrás y hay que tener cuidado. Yo tengo como el abanico prendido, entonces hay que tener cuidado.
Y ahí quedó nuestra pulsera, miren qué bonita. ¿Qué nudo vamos a hacer? El nudo que voy a hacer les va a ayudar mucho para, lo voy a cortar porque pues al fin nos sobró hilo. Este nudo que hago, que me gusta mucho, que es como nudo de barril, ayuda a que se zafe lo menos posible. Vamos a de una vez a poner nuestras cuentas para que no se vaya a revolver. Vamos a poner nuestras cuentas. Vamos a lo que lleva al final. Vamos a poner nada más, vamos a checar que esté bien. A ver, permítame. Ok, esa es la situación de los en vivos. Pues que de repente salen problemitas, pero bueno. Entonces, de una vez voy a poner yo cuánto largo vamos a dejar. Se supone que aquí viene terminando nuestra muñeca y esto es el largo que va a permitir el ajuste para que entre en nuestro puño, ¿ok? Entonces, vamos a hacer un nudo doble y vamos a ir estirando, verificando que no haya aquí algún nudo, o sea, algún hilo que esté más largo que otro, sino que estén parejitos. Y una vez que voy haciendo el nudo, voy estirando hasta que ya. Ahí quedó. Y vamos a bajarlo. Vamos a poner vamos a quemar nuestro hilo, hacer así, nuestra aguja. Y vamos a cortar las puntas y a introducir nuestro hilo aquí. Entonces vamos a calcular más o menos este largo aquí. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, va a quedar bien bonita. Es que el color está muy bonito y siempre combina con lo café. Entonces, para poder que quede parejito, vamos a hacerlo hacia arriba tantito. Y vamos a ir estirando. Y ahí va quedando al parejo. Claro, a lo mejor nos queda un poquito más arriba o más abajo, ¿verdad? Pero vamos a tratar de que quede lo más igual posible. Ahí quedó. Ahí quedaron. Este tipo de nudos siempre es bueno quemarlo al final. ¿Por qué? Porque este sí se desbarata. Si no lo quemamos, se desbarata. Entonces hay que quemarlo para que se funda y ahí quede. Miren, yo les voy a subir el tutorial de esta pulsera. Ayer la hice. Esta pulsera, a la terminar, yo así le dejé, pero este es hilo vinil. Entonces no hay problema que lo dejemos así. Pero estos hilos chinos sí hay que quemarlo porque sí se desbarata. Este no. Entonces mañana les subo el tutorial. Ya está hecho, ya está. Nada más de editarlos, ponerle música y todo y ya quedó. Mañana lo subo junto con esta pulsera. Espérenme, déjenme ver si la encuentro. Bueno, que sea sorpresa. Esta es una de cristal que hice, pero no la tengo a la mano. Hice una de cristal con el mismo patrón que una que ya le subí, pero ese cristal quedó espectacular. Esa también se las voy a subir. Voy a subir en los tutoriales. Bueno, vamos a terminar nuestra pulsera. Una vez que ya está, vamos a tomarla, vamos a agarrar unos 15, 20 centímetros. Esto fue lo que me sobró, es así que lo voy a agarrar. Voy a hacer un tipo ojal
y lo voy a poner aquí arriba. Este, como ya están con sus respectivos terminaciones, no hay ningún problema. Lo importante de aquí es que tenemos que verificar que estén los hilos parejitos, que no estén chuecos, miren, ¿ok? Que estén parejitos. ¿Qué voy a hacer? Siempre el hilo más corto, o sea, el del ojal, el hilo más corto que se va a volver largo, pero ahorita está corto, siempre va a ir en la parte de arriba. Y la de atrás y la de abajo es la que va a envolver. Entonces voy a estirar un poquito más ok. Entonces, vamos a verificar que estén bien acomodaditos nuestros hilos. Este es un nudo de barril, pero sin el popote. Y siempre el de abajo, o sea, el más largo, es el que va a enrollar, ¿ok? Entonces lo vamos a dejar así. Vamos a enrollar. Espérenme. Ahí está. ¿Cuánto vamos a enrollar? Podemos hacer nuestro broche de 1 o 2 centímetros, dependiendo lo largo que ustedes quieran. Lo importante aquí es que en el momento de que vamos enrollando, verificar que no queden nudo, que no quede nudo nuestro, el que estamos enrollando, que no esté arriba de otro, sino que vaya formando parejito nuestro hilo. Ahí va formando. Ahí vamos. Este tipo de nudo pues se le llama nudo de barril o también franciscano, no sé cómo le pusieron ese nombre, pero así es. Y ok. Ahí se nos quiere zafar de acá. Es que lo puse aguadito. A ver, espérenme. Ahí está. Este es el que va a estirar. Este vamos a estirar, pero antes de estirarlo, ya cuando nosotros ya vemos que ya fue suficiente lo que envolvimos, hasta ahí queremos, vamos a ponerlo por aquí, por el ojal. No, no queda suelta, ahorita vas a ver. La vamos a poner por el ojal. Lo que pasa es que como es laboriosa, pero es que yo la recomiendo mejor. Y vamos a estirar este. Al momento de estirar este, el ojal va a ir cerrando, ¿se fijan? Va cerrando, va cerrando. Y se va a llevar este hilo, se lo va a llevar hacia adentro, por eso queda bien apretado. Entonces, voy cerrando y voy, miren, y voy estirando a los dos hilos, los voy estirando este, voy empujando. Y este hilo, viene quedando como por aquí. Viene quedando como por aquí. Por eso no se zafa. Así queda. Está bien, bien apretado. Queda bien apretado. Bueno, entonces vamos a cortar aquí. Ahorita al momento que estiremos, emparejamos. Cortamos este. Hay que tener mucho cuidado y no vayamos a cortar algún otro, porque si cortamos, pues hay que empezar a hacer todo de nuevo. Hay que tener cuidado. Vamos a separar nuestros hilos para que no se vayan a quemar. Y ahí quedó. Ya me tengo que ir, chao. Hasta luego. Gracias, sí, gracias, gracias por tu corazoncito. Gracias, gracias por haber estado. Como quiera se va a quedar grabado, ¿ok? Que te vaya bien. Ok, y ahí quedó nuestra pulsera. Vamos a ver la prueba final. Vamos a ponérnosla. Vamos a apretar bien de los dos lados. Y ahí quedó nuestra pulsera. Puedo usar esta que ya había hecho
Como quiera, el tutorial de estos dos, esta pulsera se los voy a poner todo junto, este juego. Era con esta y también esta de elástico. Fíjense que el rojo le da un toquecito. O no sé si quieren que hagamos esta con rojo. No sé cómo anden de tiempo. Podemos hacerlo con rojo. Ustedes díganme. O yo les dejo el tutorial de esta y ya la hacen ustedes del color que quieran. Ahí quedó. Pues ahí quedó nuestra pulsera. Y espero que les haya gustado. El tutorial pues se va a quedar grabadito y también voy a subir el tutorial de esta. Es que esta no la quemé bien. Poniendo las carreras. Ahí está. Y ya quedaron nuestras pulseras. Espero que les haya gustado. Cualquier cosa me lo dejan en los comentarios y yo con mucho gusto se los respondo, ya lo saben. Su amiga Judith les manda un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo tutorial. Y voy a estar pendiente de hacer lo de las plumas, se los prometo. Gloria Torre, están muy hermosas, sí, Gloria, la verdad que sí quedaron bien bonitas. Lo que pasa es que como no hay una buena luz aquí, necesito a lo mejor comprar un foco más blanco, porque está como que muy amarillo, donde tengo mi área de trabajo y no se ve bien. Pero, pero en vivo se ve muy bonitas. No es que les diga, pero se ve bien bonita, quedó bien bonita la pulsera. Y sobre todo porque el rojo le da un toquecito especial. Miren. A ver si se ve. Si se ve ahí. Pero ahí quedó, miren. Qué bonita. Ahí les encargo su like y también que me sigan si en dado caso no lo han hecho. Ahí se los encargo, se los pido para que sigamos creciendo, para pronto tener ya una plaquita de los 100,000. Ahí vamos, trabajando duro. Llevo más de un año. Y pues ahí vamos, poco a poco, ¿verdad? Pero muchas gracias a todos ustedes porque ustedes son los que hacen que vaya creciendo el canal al ver mis tutoriales. Si hay algo en específico que quieran que haga, déjenlo en los comentarios de algún video, yo los leo todos. Y así yo los puedo contestar y pues hago lo posible por hacerlo. Pero miren, quedó bien bonito el nudito ahí entre medio. José Luis, hola. Mencióname, soy José Luis, le di like y me suscribí. Pues muchas gracias, José Luis. José Luis Lozano. Tarrago. Está raro tu apellido. Tarrago. Pues muchas gracias por suscribirse y por darle like. Es todo de mi parte, pues se va a quedar ahí el tutorial para que lo vean ya después y cualquier cosa estamos en contacto. Muchas gracias por haber estado. Recuerden, su amiga Judith les manda un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo tutorial. ¿Ok? Muchas gracias. Bye.